Hola, mi nombre es Salia Buceni y hoy vengo a hablar sobre el diseño de experimentos en la estadística. Para esto vamos a hablar de diferencia de medias y verificación de normalidad. Comparación de medias, el ANOVA solo indica que al menos un par de niveles del factor significativos son diferentes entre sí, pero no dice cuáles son. ¿Cómo identificamos la diferencia entre los factores? 1. Por facilidad denotemos los niveles del factor A como A1, A2, AA. 2. Los niveles del factor B como B1, B2, BB. 3. Estimemos los posibles pares de medias que se pueden formar con los niveles del factor A y del factor B. Verificación de normalidad. Los análisis de normalidad, también llamados contrastes de normalidad, tienen como objetivo analizar cuánto difiere la distribución de los datos observados respecto a lo esperado. En nuestra primera parte es el del experimento, y para la tabla de la ANOVA encontramos que se rechaza la hipótesis nula para los efectos AB y AB, lo que requiere que por lo menos una de estas varianzas o efectos diferentes de las otras, que factor tiene incidencia estadísticamente significativa sobre la variable respuesta. La sustancia A modifica la resistencia a la compresión del material. Los efectos de compresión en la sustancia A, sustancia B y sustancia AB no son iguales entre ellos. Realizando entonces la diferencia de medias para el factor A, encontramos que en el factor A el nivel que presenta un mayor esfuerzo a la compresión es el nivel A7 igual a 26. Para todos los pares obtenemos la conclusión que no son significativamente diferentes. Esto lo podemos evidenciar en la gráfica. En la gráfica se puede evidenciar que los tratamientos no se traslapan, por lo tanto no llegan a ser iguales. Además de esto, los factores A4 y A7 son significativamente diferentes, con mayor diferencia con respecto a los otros tratamientos. Para el factor B encontramos también que en el factor A el nivel que presenta un mayor esfuerzo a la compresión es el nivel B3, igual a 0,945. Para todos los pares obtenemos la conclusión de que son significativamente diferentes. En la gráfica se puede evidenciar los factores no se traslapan, por lo que confirmamos a los cálculos anteriormente realizados. Para los factores AB encontramos que en la diferencia de medias para el factor AB con A constante podemos evidenciar que en los factores A2, A4, A6 y A7 y A8 encontramos que para todos los tratamientos la conclusión es que son significativamente diferentes entre sí. Esto lo podemos confirmar en el método gráfico, donde encontramos que los tratamientos no se traslapan entre sí. Para los otros factores A1, A3, A5, A9, A10 se obtuvieron conclusiones diferentes, como la diferencia de medias no es significativa. Esto presenta en la combinación, lo que lo lleva a inferir que se puede operar en el factor que opere con menos presupuesto y obtener un trabajo en el que la diferencia entre factores no sean significativas. Para la verificación de normalidad con A constante encontramos que para todos los factores A se acepta la normalidad de los errores, que es lo esperado. Además de esto, también se puede decir que para la verificación de la normalidad con análisis de Shapiro-Wilks se encontró que se acepta la normalidad en los errores. Esto quiere decir también que el ANOVA podrá ser válido. De la gráfica se puede evidenciar que los errores siguen un patrón de línea recta aunque se presenten saltos, por lo tanto se asume normalidad en los errores. Para la verificación de normalidad con B constante llegamos a la misma conclusión que en la prueba anterior. A partir de los cálculos se obtuvo como conclusión que se acepta la normalidad en los errores, ya que W obtenido es menor a la W sub A. Para la verificación de normalidad de los factores AB encontramos un problema para realizarlo por el método de Shapiro-Wilks, ya que en las tablas solo encontramos coeficientes para 50 datos. Pero para nuestro experimento contamos con 120 datos. Es por eso por lo que para esta parte del experimento solo se realizó el método gráfico, para que concluimos que una gráfica se puede evidenciar que los errores, aunque parecieran que se presenta una curvatura, luego el 41% de los datos esta curvatura sigue un patrón de línea recta, aunque se presenten saltos, por lo tanto asumimos normalidad en los errores. Es aceptable asumir esta gráfica como dos líneas rectas que se desplazan por el área de la gráfica en diferente sentido. Asumiendo esto, se da como aceptable la normalidad de los errores. Para la prueba de verificación de varianza se obtiene la misma conclusión en los tres casos, con A constante, con B constante y tratamiento AB. Para la prueba de hipótesis se establece que se rechaza la homoscedasticicidad. En estos casos el ANOVA no es válido porque los errores se distribuyen con varianza constante. Esto también se puede evidenciar en la gráfica, en donde encontramos que se rechaza la homoscedasticicidad, puesto que no cumple la hipótesis H sub 0, es decir, damos como inválida la prueba de ANOVA. Se puede concluir que para este factor el modelo es fiable, ya que posee datos muy dispersos.